Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a su espacio, Hablando de Verdad. Hoy tendremos, como siempre, un tema interesantísimo que vamos a compartir con el profesor Nicolás Valdés. Quiero recordarte que esta sesión, Hablando de Verdad, es una dependencia de la plataforma digital Proyecto de Vida Noticias, que dirige este servidor, Pedro Valdés. Y quiero invitarte que le des a suscribirte a nuestro canal, y así cuando actives la campanita tendrás el derecho de recibir todos nuestros proyectos para que no te quedes fuera de lo que estamos haciendo. Y de inmediato vamos a ceder los micrófonos a nuestro profesor para que él nos salude. Profesor. Muy buenos días, Dios le bendiga a todos. Es un honor y un placer inmenso para mí estar aquí presente compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Amén, gracias profesor. Nosotros hoy el tema que tendremos es sobre el don de lengua. Vamos a hacerles, hemos visto que en estos tiempos, como está la dinámica del aprendizaje, del conocimiento, está muy alto, ha ido incrementándose, y pues vemos siempre que hay muchas personas que están atacando este don. Y yo quiero preguntarle, profesor, que usted nos instruya, ¿está vigente el don de lenguas en estos días presentes? Evidentemente que sí, que el don de lengua está presente, al igual que otros dones, porque si tomamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 16 versículo 17, donde nos dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si tomare cosas inmundas no les hará daño, tomarán serpiente en sus manos. Y estas señales entendemos que están vigentes, aunque algunas denominaciones las suscriben en lo que se llama, en lo que ellos denominan dones temporales. Y ellos afirman, algunas de estas denominaciones, que los dones espirituales o las manifestaciones de poder del Espíritu, como el don de sanidad, el don de lenguas, entre otros, fueron solamente para el tiempo de los apóstoles. Pero nosotros nos guiamos por lo que dice la Biblia, por lo que dice la palabra de Dios, y entendemos por lo que vemos y por lo que dice la palabra que estos dones están vigentes todavía. Bueno, interesantísimo. Entonces, si estos dones están vigentes, profesor, ¿por qué es tan atacado el don de lengua? ¿Por qué se han empeñado, muchas personas se empeñan en querer minimizar o quererle quitar mérito a este don de hablar en lengua? Han habido muchos ataques de diferentes posiciones que están en contra de este don de hablar en lengua, precisamente porque ellos no comparten lo que se expresa aquí, quizás porque no lo entienden. Han habido muchas confusiones, y en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo observa en la iglesia de Corintio que se estaban dando una situación en la cual las personas, los hermanos de la iglesia de Corintio, tenían el don de lengua como el don que le daba a ellos, si se pudiera decir, lo que es estatus espiritual. Es una palabra que no está en la Biblia, pero podemos decir que ellos procuraban el don de lengua y lo manifestaban con el interés de demostrar que ellos eran más espirituales que otros porque hablaban en otras lenguas. Sin embargo, el apóstol Pablo, aunque le criticó duramente esta posición, porque había como cierta competencia dentro de los hermanos, no solamente con el género de lenguas, de hablar en lengua, sino con otros dones. Y por eso el apóstol Pablo en el capítulo 12 habla acerca de que los dones los da uno, y repartiendo como él quiere
a todos para beneficio. ¿Por qué? Porque el propósito de los dones espirituales es la edificación de la iglesia, y el don de lengua tiene un papel muy importante en lo que es la edificación de la iglesia, siempre y cuando el que habla lengua pueda interpretar, o siempre y cuando en el momento en que se esté hablando en lengua haya un intérprete, porque a veces la iglesia era muy atacada en aquellos tiempos, había mucha oposición desde las distintas esferas. Podríamos mencionar las esferas gubernamentales o los reyes de aquel tiempo. La sociedad misma estaba en contra de la iglesia de Jesucristo y utilizaban todos los argumentos disponibles para atacarla. Pero en esos procesos difíciles de persecución que estaba pasando la iglesia, había muchas manifestaciones de personas que en un momento dado hablaban en lengua, pero si había un intérprete, las palabras que se decían ahí venían de parte de Dios, porque para la iglesia es una bendición una persona hablando por el Espíritu a la iglesia. Viene edificación, palabra de fortaleza, palabra para recordarle las promesas del Señor y todo ese tipo de cosas que le dan fortaleza a la iglesia, que renuevan sus fuerzas y que la motivan para seguir luchando, para seguir siéndole fieles al Señor. Pues esto será evidente dentro de la iglesia por medio de las profecías, que es un don de lo que el apóstol Pablo llama al pueblo de Dios para que procuraran esos dones, porque cuando se habla en profecía, la iglesia recibe edificación. Así mismo, así igual que el que habla en lengua, dice la palabra, que así mismo se edifica. Y hemos visto también, profesor, que en estos tiempos hay muchas personas que son muy dados a exponer este don y hablan muchas lenguas y donde quiera que están y se prenden. Lo hemos visto en la calle, que cuando dan ciertas actividades eclesiásticas, como se pone en la misma calle. ¿Podría ser esto correcto, profesor? ¿O podría ser parte de las manifestaciones de la parte emocional? Podría ser correcto, aunque han habido muchos excesos, porque muchas veces las personas no tienen control de su parte emocional, y cuando sienten que el Espíritu de Dios los toca, a veces hablan en lenguas, pero a veces esa parte no pueden controlar su parte emocional, y esto se malinterpreta. Amén. Porque debemos de, como dice el apóstol Pablo, hacer todas las cosas en orden. Amén. Entonces, profesor, si hablar en lengua, yo quiero saber que usted nos explique qué misterio tan poderoso hay en este don de hablar en lengua. Realmente no podemos decir que haya un poder directo para hablar en lengua, a menos que no haya alguien que la interprete y que por medio de esa manifestación del don de lengua, pues la iglesia reciba una palabra de fortaleza, una palabra de aliento. Pero en sí, el hablar en lengua no representa un poder, podemos decir, para liberación de alguien que esté en un proceso de siendo influenciado por demonios, ni tampoco tiene poder de sanidad. Ya eso se manifiesta en otros dones. Pero sí, indirectamente, si alguien puede interpretar la lengua que se esté hablando en el momento, pues la iglesia recibe fortaleza, recibe una palabra de aliento, y esto puede interpretarse como que hay un poder para fortalecer a la iglesia, pero en sí, directamente no existe ningún poder, ni existe ese misterio, aunque el apóstol Pablo dice que el que habla en lengua a sí mismo se edifica cuando habla lenguas extrañas. Por eso podemos mencionar que hay diferentes géneros de lenguas, porque cuando el apóstol Pedro predicó en el libro de Hechos 2, todas las personas de otras naciones entendieron en su propia lengua que hablaban. Es decir, que hay lengua que se puede interpretar, género de lenguas humanas,
Es decir, que se puede interpretar, y hay otras lenguas extrañas, si lo menciona el apóstol Pablo, que cuando se habla lenguas extrañas, se habla a Dios y a uno mismo se edifica. Amén, así mismo es bueno. Estos espacios son muy cortos del tiempo y hay que aprovecharlo y hay que tratar de sacar el mayor provecho, pero lamentablemente hasta aquí tenemos el espacio para este tema. Y yo quiero que las personas que estén ahí, profesor, también, que ellos también investiguen a ver en qué posición o ellos podrían sacar su propia conclusión también, si hablar en lengua todavía el ministerio o el don todavía está activo. Bueno, mis amados, hasta aquí nosotros hemos llegado. Yo soy su coordinador, director Pedro Valdés, y estamos con el profesor Nicolás Valdés aquí, que es quien nos está acompañando en estos momentos. Profesor, Un placer. Dios le bendiga, mis amados. Hasta la próxima. nos vemos. La próxima estaremos aquí con otro tema interesantísimo. Recuerda activar la campanita, darle a suscribirte para que te lleguen los próximos trabajos que nosotros estemos involucrados. Proyecto de Vida es tuyo también.